Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Muy bien, hermanos, pues después de haber leído esta porción, nos damos cuenta que el salmista está bien intencionado en expresar su gratitud a Dios. Y estas oraciones de gratitud a Dios las encontramos a lo largo y ancho de todos los salmos, de todo este salterio. Entiendo que como congregación ustedes han estado abordando este tema de la gratitud a lo largo de este mes. Entiendo que han meditado ya en este contraste también que vemos en las Escrituras entre el orgullo y la acción de gracias, que se contraponen mutuamente, ¿verdad? Es decir, no podemos nosotros ser creyentes agradecidos si estamos en este orgullo, ¿verdad? Humano, que es efímero y que tristemente nos limita para ver esa mano de Dios obrando. Por otro lado, también cuando hablamos de gratitud, pues consideramos todas esas situaciones que vivimos. Pensamos cuando alguien nos cuestiona sobre acciones de gracias. ¿Tienes alguna acción de gracias a Dios? Y yo espero que la próxima semana que van a estar exponiendo ahí sus motivos de acción de gracias, ¿verdad? Sea fácil para ustedes encontrar un sinnúmero de situaciones en las que nos hemos encontrado, en las que estamos tal vez, pero que vemos que Dios está obrando y son motivo de acción de gracias de nuestra parte. La semana pasada, si no me equivoco, hermana Graciela les habló acerca de estos 10 leprosos y esos 9 ingratos que simplemente se perdieron ya en ir a ver si estaban sanados, pero en ese uno que tuvo, ¿verdad?, esa conciencia de saber a quién agradecer y cómo volver a Jesús y agradecer. La mayoría de las veces, como les digo, encontramos muchas razones suficientes para reconocer que agradecemos a Dios, que necesitamos agradecerle. Algunas veces también batallamos un poco, sobre todo por la pena a veces de exponer algunas situaciones en nuestra vida, pero muy pocas veces reconocemos esos motivos, esas razones que son permanentes, que no están limitadas a lo que vivimos hoy, a lo que hemos vivido, sino que en todo tiempo son un motivo correcto, un motivo genuino para agradecer a Dios. Y este salmo nos presenta, por lo menos veo yo aquí, 2 motivos o 2 razones que están permanentes, que no dependen de nuestra situación, que no dependen de nuestra condición, sino que están fundamentadas en lo que Dios es y lo que Dios hace, y nos motive a estar siempre agradecidos. Siempre, como entiendo, el pastor les ha expuesto, estando siempre gozosos, orando sin cesar y dando gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice ahí en Tesalonicenses. ¿Qué es lo que veremos el día de hoy? Bueno, pues estaremos abordando estos 2 motivos de acción de gracias. Y yo espero que al final todos los que estamos aquí salgamos o tengamos esta actitud de una acción de gracias genuina, permanente, que esté en nuestras vidas, ¿verdad? Si es desde antes o desde este momento hasta que Cristo venga, y que permanezca en nosotros para dar gloria a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. ¿Parece? ¿Estás listo? ¿Sí? Amén. Muy bien, entonces, ¿qué dice el texto que tenemos nosotros delante? Salmo 75. Déjame te digo un poco del contexto de este salmo. Nosotros no podemos decir que algunos salmos están como en una narrativa, ¿verdad? Que viene uno y luego el otro. Sabemos que cada salmo es una unidad de pensamiento, cada salmo es un canto que se inspiró, ¿verdad?, por el Espíritu Santo y que ahora forma parte de la palabra de Dios para nosotros, de este salterio de Israel.
pero sí entendemos que los salmos están de alguna manera compilados, alineados para describirnos cosas. Este salmo no surge de la nada. Este salmo pertenece a un libro. Bueno, los salmos, los 150 salmos están divididos en libros. Y este salmo pertenece a la tercera sección de los salmos. Este salmo pertenece a esa sección que comienza en el Salmo 73, y terminará hasta el Salmo 89. Hay salmos que están escritos por diferentes autores. En este caso, el Salmo 75 y unos alrededor están escritos por Asaf. Asaf era un hombre que fue elegido por David para llevar a cabo responsabilidades administrativas en el culto en Jerusalén. Es decir, era un hombre que servía, ¿verdad?, al pueblo a través de la adoración también, y escribió algunos de estos salmos. ¿Qué encontramos en este salmo? Encontramos una acción de gracias. Inmediatamente el primer versículo nos dice la condición de Asaf: gracias te damos, oh Dios. Pero ¿cómo llegó Asaf a esta reflexión, a esta conclusión de dar gracias a Dios? ¿Significa que le iba bien, que todo estaba bien, que tenía muchos motivos para agradecer a Dios? Bueno, la realidad es que no. La realidad es que según los salmos que vemos alrededor de este Salmo 75, Asaf tiene en mente lo que el pueblo ha sufrido. Asaf tiene en mente a esas personas o esos, en este caso, imperios que estaban dominando a Israel y que estaban haciendo cosas abominables contra el pueblo, contra la fe, contra el culto a Dios, contra la adoración a Dios. Nada más para que tengamos un poquito de contexto, el Salmo 73:2, no tienes que ir ahí, pero nos dice este corazón de Asaf que llegó un momento de estar temeroso de resbalar en su fe. Dice el Salmo 73:2: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Él estaba considerando que su fe estaba un poquito debilitada al ver lo que estaba alrededor. Algunos dicen que el imperio babilonio estaba aquí, o los asirios también, dependiendo del reino, ¿verdad? Estaban ¿cómo se dice?, oprimiendo al pueblo. Y Asaf dice: yo casi estoy por desanimarme al ver lo que está pasando alrededor. Dice el Salmo 73:21: se llenó de amargura mi alma, y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, dice. Era como una bestia delante de ti. Mira la condición de Asaf. Gloria a Dios que en ese mismo Salmo 73, en el versículo 16, Asaf nos da una luz ahí de su condición y dice: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. Asaf está viendo alrededor de él la muerte, está viendo la opresión, está viendo la depravación, está viendo todo lo que estos gobiernos están haciendo, y dice: casi podríamos decir nosotros en nuestras palabras, casi no encontraba motivos para agradecer a Dios cuando me concentraba en todo eso. Y hubo algo que cambió, dice: pero cuando entré en el santuario, cuando reconocí que tú eras al que adorábamos, cuando entendí que tú estabas en control, y gloria a Dios que tenemos un lugar donde reunirnos y donde reconocemos a ese Dios, porque si no, imagínate día tras día viendo las noticias, viviendo alrededor de personas sin escrúpulos, personas perversas, diríamos: esta vida no tiene sentido, ¿no? Como dice el libro de Eclesiastés. Gloria a Dios que venimos aquí y nos recuerdan: hay motivos para agradecer a Dios. Sí, Dios no se ha desentendido de nosotros, al contrario. En el Salmo 74 encontramos un poquito más de lo que estaba pasando. Dice el versículo 4: tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas.
Has puesto, dice, divisas por señales, se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque. Dice versículo 6, y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Versículo 8 dice, versículo 7, han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyámoslo de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No estaba viviendo un tiempo de prosperidad y abundancia, de paz y gozo. Asaf estaba, hermanos, en una condición que a cualquiera de nosotros nos desanimaría. Y por eso te decía hace un momento, muchas veces sí podemos encontrar buenas razones para agradecer a Dios. Pero algunas no, algunas veces no. O algunas veces batallamos un poco y tenemos que rebuscar ahí, ¿verdad? Ay, ¿por qué? ¿Por qué agradezco? Pues si no tengo dinero, si me bajaron el sueldo, si me quedé sin trabajo, ¿por qué agradecer a Dios? Qué bendición que no solamente tenemos Salmo 73, Salmo 74, sino que tenemos Salmo 75. Y llegamos a este momento en el que Asaf ya no está diciendo casi resbalo, mira lo que están haciendo. Ya no está él vociferando contra ellos, está diciendo gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos. ¿Y por qué está Asaf agradecido con Dios? ¿Por qué pudiéramos nosotros estar constantemente, genuinamente agradecidos con Dios, con una conciencia plena de saber esta es una buena razón para agradecer a Dios? Esto es algo que no puedo negar y por eso agradezco a Dios. ¿Qué es lo que podemos nosotros tener como motivos, hermanos, cuando vemos las noticias y los gobiernos buscan tener más poder, más riqueza, generando guerra y muerte, ¿verdad? Matando inocentes, cuando vemos, empresas o gente poderosa enriqueciéndose inmoralmente, explotando a otros, siendo inescrupulosos con eso. Cuando minorías, cuando el pecado se pone como el estandarte de la sociedad y obliga ahora a que los que conocemos la verdad tengamos que rendirnos delante de ellos. Cuando esas minorías atacan y mutilan la verdad. ¿Cómo agradecemos a Dios, hermanos, cuando a pesar de tratar de educar a nuestros hijos en el temor de Dios y vivir nuestros matrimonios conforme a su ejemplo, somos ridiculizados, somos atacados, somos menospreciados por eso? Qué exagerado. Mira, tú no sabes lo que es vivir en realidad. ¿Cómo agradecer a Dios, hermanos, cuando vemos que la maldad progresa, prolifera en este mundo? Que más allá de nuestros deseos de que haya paz, de que haya conciencia de Dios, por el contrario, el evangelio sigue siendo detenido, sigue siendo rechazado, sigue siendo vituperado. ¿Cómo agradecemos a Dios? Bueno, Asaf nos va a ayudar a eso. Asaf nos va a ayudar a entender cómo llegamos a esta reflexión y de poder decir con todo el corazón, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. ¿Cuáles son estos motivos? Ya no te voy a alargar más la introducción. El primero de ellos es que, hermanos, damos gracias a Dios porque es un Dios cercano. Damos gracias a Dios porque es un Dios que está ahí, próximo, no es lejano, no es efímero, no, Él está presente. Mira lo que dice Asaf, gracias te damos, oh Dios, versículo 1 nuevamente. Si por lo menos te aprendes este versículo, me doy por bien servido. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre.
Asaf tiene bien claro algo. Ese Dios, y él usa aquí la palabra Elohim para decir Dios, ese Dios creador, ese Dios sustentador, ese Dios que hizo los cielos y la tierra, es un Dios que, a diferencia de lo que las otras naciones creían, era un Dios que estaba próximo a su pueblo, que no había abandonado a su pueblo. Este Dios que ha creado, dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Que por la fe entendemos que ha sido constituido el universo por la palabra de Dios. Pero también nos dice que es por esa misma palabra que Él lo sustenta, que Él lo cuida, que Él no se ha desentendido de eso. Ese Dios que sustenta todas las cosas es un Dios cercano a nosotros. Es un Dios que está al alcance de una oración. Es un Dios que está con las manos extendidas. Es un Dios que a través de Jesús nos dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. La primera razón o el primer motivo que revela el salmista para dar gracias a Dios genuinamente es: cercano está tu nombre. Cercano está tu nombre. La grandeza de ese Dios creador es que no es un Dios ausente, es un Dios presente. Es un Dios que decidió estar cerca de nosotros. Es un Dios que ha dado el primer paso para acercarnos a nosotros. Pablo describe a la humanidad en Romanos 3 diciendo: mira, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No somos nosotros los que buscamos a Dios, es Él el que se ha acercado a nosotros. Y hermanos, lo vemos desde el principio de la creación, ¿verdad? Allí en Génesis 3, cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que vemos de parte de Dios es que Él se pasea en medio del huerto y llama a esa creación que ahora está escondida, que ahora está temerosa, que ahora está ocultándose de ese Dios, diciéndole: ¿dónde estás tú? Ese Dios que muestra una y otra vez que quiere acercarse a nosotros. Es algo maravilloso, hermanos, que el salmista está declarando y dice, versículo 1: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Los hombres declaran eso. El Salmo 145 dice estas palabras, versículo 14: sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Hermano, yo no sé si a ti te causa, ¿verdad?, gratitud el saber que tienes un Dios que es el creador del universo, que es omnipotente, que es omnisciente, que te conoce a lo más profundo de tu ser, pero sin embargo Él dice: pero estoy cercano a los que me invocan. Estoy dispuesto y listo para sostenerlos, para levantarlos, para proveerles, para colmarlos de bendición. A estos que exaltan mi nombre, a estos que cuentan mis maravillas. Tenemos motivos para agradecer a Dios. Y hermanos, nosotros sabemos que la presencia de Dios, la manifestación de Dios en este mundo, la muestra de la cercanía de Dios, del deseo de Dios de estar con nosotros, es que ese Dios se humanó. Ese Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan. Y ese es Cristo mismo. Juan comienza su evangelio diciéndonos: en el principio era ese verbo, y ese verbo era Dios, pero ese verbo es Dios. Y dice más adelante: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Venía a este mundo. La manera y el motivo que tenemos nosotros es que Dios es un Dios cercano y se acercó por medio de Cristo a nosotros. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él mismo dijo: nadie ha visto al Padre sino por mí.
El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ese Dios que quiere estar cerca lo hizo a través de ese verbo que fue hecho carne y que habitó entre nosotros, dice Juan. Y él dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, nosotros tenemos motivos suficientes. Sí, en nuestra vida hemos visto la mano de Dios, pero no hay nada comparado con que Él se acercó primero a nosotros. Él decidió hacerlo. Esa es una de las grandes doctrinas de la Escritura. Ese Dios que se hizo carne. De hecho, este año fue cuando en las conferencias hablábamos un poco de esto también, de cristología, ¿no? De ese Dios que se humanó. Nosotros, hermanos, al igual que el salmista el día de hoy, en medio de todo este caos, en medio del mundo que nos rodea, podemos y debemos dar gracias a Dios porque Él se acercó a nosotros por medio de Cristo. No solo para que lo viéramos o lo contempláramos, que eso ya sería glorioso, ¿no? Cada vez que vemos una manifestación de Dios a través de los profetas, por ejemplo, es un momento glorioso, ¿verdad? Ahorita citaban en Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 4, Juan está impresionado de ver la grandeza de Dios. Eso ya sería glorioso, pero no solamente se acercó para que lo contempláramos, sino que se acercó para que por medio de Él llegásemos a ser llamados hijos de Dios. No solamente es para que nosotros lo conozcamos así de manera alejada, solamente en adoración, no, sino que Él se acercó para que tengamos comunión con Él, para tener comunión con nosotros. Es a la iglesia, hermanos, a quien es prometida esta presencia de Dios. Es a la iglesia a la que Jesús, una vez que los encomendó para ir y hacer discípulos, Mateo capítulo 28, a todas las naciones, les promete, les anima con estas palabras: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay día en que Él no esté cercano, no hay día en que Él no esté ahí con nosotros. Él lo prometió. El autor de Hebreos lo afirma nuevamente y nos anima, nos exhorta también a que respondamos a esa presencia de Dios. Dice en Hebreos capítulo 13, versículo 5: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Hermanos, que Dios sea un Dios cercano implica mucho más que solamente pensarlo. Es experimentar cada día su provisión, su cuidado, su guía, su corrección, su amor, su perdón, su gracia, su misericordia. Es tan importante esa presencia de Dios que aún Pablo a los filipenses les escribe y les dice: regocijaos en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y la idea aquí de Pablo en Filipenses capítulo 4 no es de que Cristo viene, no, es el Señor está allá a un lado tuyo. Por eso necesitamos nosotros vivir en consecuencia a eso, y aún en la manera en la que nos relacionamos, dice: vuestra gentileza sea conocida. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Podemos decir, hermanos, como el salmista: gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos porque sabemos que estás cercano a nosotros, porque sabemos que no nos abandonas, porque sabemos que tú estás a una oración de distancia. Alguien dijo esa llamada 911: oh Señor, ¿dónde estás? Aquí estoy, ¿verdad? Qué bendición que el saber que Él está cerca nos anima para creer. Clama a mí, yo te responderé. Para creer, yo te esfuerzo, yo te sustento, yo te levanto. Yo soy ese Dios que está cercano.
Otra motivación que el salmista nos enseña, hermanos, en este salmo, es que damos gracias a Dios porque Él es un Dios cercano, pero también estamos siempre agradecidos porque Él es un Dios justo. Él es un Dios cercano, eso es eterno, eso no va a cambiar. Pase lo que pase, podemos creer que Él está cercano, pero también por otro lado el salmista dice, pero este Dios no solamente está cercano, este es un Dios justo. Este es un Dios que hace justicia. Mira lo que dice versículo 2, Salmo 75, 2. Al tiempo que señalaré yo, aquí está hablando Dios. El salmista comenzó hablando en el versículo 1, pero en el versículo 2 Dios responde de alguna manera al salmista diciendo, al tiempo que señalaré yo, juzgaré rectamente. Te recuerdo que el salmista está expresando todo lo que está pasando alrededor. Ahorita lo vamos a ver también. Todos esa perversidad que le rodea, todo ese poder mal usado, toda esa muerte que le rodea. Y que de alguna manera también él dijo, Señor, ¿qué pasa? Y Dios le responde, yo voy a juzgar. Yo soy ese juez. De hecho, en el versículo 7, el salmista retoma nuevamente, ¿verdad?, la escena y dice, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Hermanos, si hay algo que el salmista sabe, más allá de lo que veamos y vivamos aquí en esta tierra, es que Dios es un Dios, un juez justo, que pagará justamente. El salmista está consciente de eso y Dios mismo le dice, yo voy a juzgar. Yo soy el que tengo la justicia en mis manos. Y por eso mismo hace una advertencia. Mira lo que dice el versículo 4. Dije a los insensatos, versículo 4, dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos no os enorgullezcáis. Versículo 5, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. ¿Te das cuenta nuevamente cómo está este contraste entre la gratitud del salmista y el orgullo de esta nación, el orgullo de los pecadores y los impíos, que va a decir más adelante? Y eso es una advertencia. No hagan eso, no vivan de esa manera, no actúen así. Dice otra versión, al orgulloso le advertí, deja de jactarte, dice otra versión de este texto. Al perverso le dije, no levantes tus puños, no levantes tus puños desafiantes contra el cielo, ni hables con semejante arrogancia. Él es el Dios que juzga la arrogancia, pero que nos advierte del peligro de ella. Y como han aprendido en estas semanas pasadas, hermanos, la arrogancia es una actitud, es un pecado que es propio de Satanás, yo diría. Porque fue el primero que dijo, subiré al cielo y me sentaré en el trono de Dios, ¿no? Y cayó. El salmista también nos da razones por las que no debemos enaltecernos o enorgullecernos. Mira lo que dice el versículo 6. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. La exaltación de nuestras vidas no viene de este mundo, dice. Ni del oriente, ni del occidente. No puedes encontrarlo. La verdadera exaltación no viene de este mundo. La verdadera exaltación es que Cristo nos acerca a nuestro Padre Celestial ahora por medio de la fe que es en Él. Es que es Dios quien nos exalta, nosotros pecadores, nosotros que merecemos la condenación. Dice, ahora nos puso no solamente como rescatados, redimidos, sino que nos llamó sus hijos. Ahora nos dio vida y vida en abundancia. La verdadera exaltación, la verdadera bendición no es de este mundo. Desde la caída, el hombre está buscando esa grandeza, ¿no? Es interesante cómo Génesis 4 describe las genealogías. Y en la genealogía de Caín,
está un hombre llamado Lamec. No sé si has oído de él, ¿verdad? Yo les digo a los hermanos ahí en la iglesia que este fue el primero que hizo el primer narcocorrido. La primera si has oído, bueno, espero que no las oigas, pero esas canciones de ahora que hablan de pura violencia y lo que yo hago y lo que yo soy y exaltan al hombre. Bueno, eso no es de ahora. Mira lo que dice Lamec, Génesis 4:23. Y dijo Lamec a sus mujeres, fue el primer bígamo que hubo, Ada y Sila. Oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Y algunos traducen esto como, escuchad mi canto, escuchad mi corrido. Que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Él decía, no, aquí si Caín, tú lo conoces, ¿verdad? Dios le puso una marca para que no lo mataran. Bueno, pues no, nada que ver conmigo, yo soy el mero aquí. Y de este mismo Lamec encontramos después a más hombres que hacen perversidades. Y llegamos hasta Génesis 11, Génesis 10, por ejemplo, donde vemos que Cus engendró a Nimrod. Y dice de este Nimrod que es el primer vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el que comenzó la ciudad o el imperio o el reino de Babel. ¿Te suena eso? En el capítulo 11 de Génesis, esta generación dice, vamos a edificar una torre. Vamos a edificar una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo y hagámonos de un hombre. Esa es la naturaleza caída del hombre. Buscar hacer todo para enaltecerse, para exaltarse, para congratularse consigo mismo. Y obviamente en el proceso justifica sus actos, justifica sus maldades, justifica su pecado, justifica su mala vida, justifica su falta de temor de Dios. Pero no nos equivoquemos. Dios dice, yo juzgaré. Yo juzgaré. No viene del oriente y el occidente el que se enaltezcan, viene de mí. Al contrario, la ley de Dios dice, el que se enaltezca será humillado. Pero gloria a Dios que dice, pero el que se humille será enaltecido. Porque Él es el que pone al final de cuentas los puntos sobre las íes. Él es el que juzga. Y algunos dirán, bueno hermano, yo no soy de esos que se enaltecen, ¿verdad? Pero yo sufro mucho. Bueno, también el texto nos dice, ni del desierto viene. Y la mayoría de las veces cuando encontramos desierto en la Biblia, pensamos en esa prueba, en ese sufrimiento. Porque algunos pensarán, no, es que yo he sufrido mucho, por eso merezco mucho. No, mereces el infierno igual que el que le fue muy bien para ti. Porque sigues siendo pecador. La exaltación no viene de este mundo, de sus placeres ni de sus aflicciones. Al contrario, dice Dios, yo voy a derramar mi ira sobre ellos. Mira lo que dice versículo 8, Salmo 75, 8. Ya hemos visto en el versículo 7 que dice el salmista, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Y versículo 8 nos da esta imagen de la acción de Dios. Dice versículo 8, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado. Es como si ya llegó, ¿verdad?, al momento culminante, lleno de mistura, dice, y Él derrama del mismo, de ese cáliz, de esa copa de ira, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos, ¿quiénes? Los impíos de la tierra. El salmista describe la condición que ha ido reflexionando a lo largo de su vida. Al ver esta maldad que casi le hace caer, al ver esta condición alrededor de él que por poco le impide agradecer a Dios por lo que él es. Pero qué bendición es que llega a este punto en el que él sabe, no soy yo el que juzga.
Ni siquiera tengo que reclamarle a Dios por lo que está pasando. Al contrario, le agradezco que Él va a ser el juez de eso. Dios va a juzgar. Y hermanos, la idea de que Dios es juez tiene dos sentidos. Una, para los impíos, destrucción, ira, juicio, condenación. Pero como dice el versículo 7, para los que Él enaltece, es vida, es perdón, es gracia. La justicia de Dios se manifiesta en condenación y en exaltación, en liberación, en perdón, en comunión con Él. Hermanos, cuando pensamos en la justicia de Dios, podemos considerar esto: los impíos serán arrasados, serán enviados al lago de fuego, están condenados ya. Pero aquel que reconoce su condición, que se humilla delante de Él, que se arrepiente y clama a Él por perdón, dice la Biblia, ese será salvado. Pablo nos habla mucho de esto, ¿verdad? Y ahorita te cité Romanos 3. Y uno de los versículos más conocidos de Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, dice, como propiciación por medio de la fe. Esta justicia de Dios de la que te hablo es que Él puso a ese que se humanó, a ese Dios que nos visitó, como propiciación de nosotros, como el pago por nuestro pecado. Él fue sacrificado por nosotros. Esa es la justicia de Dios. Y eso es lo que dirá Pablo después en Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de esa propiciación, dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira, dice ahí en Romanos 3:26, de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén, gloria a Dios. Hermanos, pensar en esa justicia es pensar en esa esperanza, en esa confianza. El que cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahora la justicia de Dios se interpreta de estas dos formas: el juicio sobre los impíos, la salvación para los justos, como lo vemos en este texto en Romanos, como lo vemos aquí en el Salmo 75. El salmista dice: la copa de la ira de Dios está en la mano de Él, está llena, está lista para ser derramada. Esta misma copa que en Apocalipsis también menciona, estas 7 copas de ira. Pero ¿por qué nosotros daremos gracias a Dios si hablamos de copas de ira? Porque nosotros conocimos a aquel que aún en un momento más angustioso, en un huerto llamado Getsemaní, dijo: Señor, pasa de mí esta copa, esa copa de ira, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, no se haga como yo quiero sino como tú. Ese Jesús que, hablando con sus discípulos e instituyendo una de las ordenanzas para la iglesia, nos dijo: esta copa, tomando en esa última cena con sus discípulos, tomando el vino, tomando el jugo de uva, y dijo: esta copa es la copa del nuevo pacto. Hermanos, esa copa de ira que era en contra de nosotros se convirtió para nosotros en una copa de gracia, porque su sangre fue derramada. Cuán agradecidos podemos estar, hermanos, todo el tiempo, sabiendo que hemos recibido la justicia de Dios, que es por la fe en Cristo. Que no recibiremos la justicia para el impío, por el contrario, recibimos su justicia, que es por medio de Cristo.
Él pudo habernos perdonado, pero Él tenía que ser justo. Alguien tenía que morir. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y si tú no tienes motivos para agradecer a Dios, este es uno que puede permanecer en tu vida si es que entiendes en verdad lo que es la gracia de Dios. Gracias por Cristo, porque Él es el que recibió la justicia de Dios y por él yo fui justificado delante de Él. Cuando pensamos en Dios como justo, hermanos, podemos poner estas dos ideas en la balanza. Al ver este mundo y decir, Señor, como dice el Salmo 37, ¿verdad? No te impacientes a causa del maligno. Señor, yo sé que tú juzgarás. Y por otro lado, Señor, gracias porque tu justicia fue puesta en la cruz por medio de Cristo muriendo por mí. El salmista resuelve que está listo para dar gracias a Dios. Y ahora te preguntarás, ¿cómo entonces nosotros damos gracias a Dios? Bueno, pues diciendo gracias, Señor, ¿verdad? Bueno, pero el salmista nos da algunas acciones que podemos hacer, por lo menos dos también. Y concluyo con esto, versículo 9. Te recuerdo, el salmista está diciendo, gracias te damos en medio de esta situación. El salmista está consciente que el nombre de Dios está cercano, que Dios es un Dios cercano, que Dios es un Dios justo. Y en el versículo 9 nos dice, pero yo, ¿qué dice? Siempre anunciaré. ¿Cuál es la manera en la que nosotros mostramos esa gratitud a Dios? ¿Cuál es la manera en la que nosotros entendemos que Él es un Dios cercano, que Él es un Dios justo y que su justicia ha sido puesta a nuestro favor? Dice ahí, anunciando, y en el versículo 1 dijo, los hombres anuncian tus maravillas. Si tú quieres ser alguien que agradece a Dios, anuncia sus maravillas. Y no hay nada maravilloso como el Evangelio. Anuncia el Evangelio, proclama el Evangelio, decláralo en todo lugar y en todo tiempo, sin temor, sin vergüenza. Por el contrario, con el gozo puesto, como de Jesús, delante de Él, diciendo, mira, arrepiéntanse porque Cristo en verdad pagó por nuestros pecados. Yo siempre anunciaré, dice el salmista. Y no solo eso, la segunda cosa dice, y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. ¿Cómo agradecemos pues? Anunciando, proclamando y adorándole a Él. Como lo que hacemos aquí, como lo que acabamos de hacer hace unos minutos. Adorándole de todo corazón, en cada ocasión, en cada momento, en cada circunstancia. Adorándole porque Él es digno. Y Dios afirma esta actitud del salmista, esta reflexión y esta determinación del salmista en el versículo 10 diciendo, quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Entonces te hago la pregunta final, ¿qué te provoca a ti reconocer que Dios está cerca? ¿Qué te provoca a ti saber que Dios es un Dios justo? ¿Te regocija y muestras esa gratitud a Dios? Anunciando, proclamando sus maravillas, mostrando esa gentileza alrededor de todos, adorándole con todo tu corazón. ¿O te causa temor? ¿O te causa angustia que Él esté cercano? Isaías hizo una invitación que yo quiero hacerte hoy si estás en esa condición. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia. Al Dios nuestro, dice, el cual será amplio en perdonar. Cualquiera sea tu situación, yo te digo hoy, tienes motivos para agradecer a Dios. Si es porque Él te trajo a ti aquí para que te acerques a Él, o si es que te trajo aquí para reconocer, sí Señor, tú siempre has estado ahí presente. Sí Señor, gracias por tu justicia.
Y les animo, hermanos, a considerar esa reflexión y poder decir como el salmista: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Yo siempre anunciaré y cantaré salmos al Dios de Jacob.